Evidencia, sí, sí se puede visualizar. Ahora sí, se visualiza ya en pantalla completa. Ok, entonces el siguiente tema que tenemos es el tema de plan de mejora ante ruptura de cadena de frío. Lo que hemos visto antes es las situaciones previas que se dan antes de una ruptura de cadena de frío, ¿no? Las situaciones que quizás intrínsecas, extrínsecas que se pueden presentar, el evento en sí, ¿no? La ruptura de cadena de frío cuando ya sucede y los pasos posteriores a realizar, cuando se dio la ruptura de cadena de frío, ya no se pudo evitar, ¿no? Y de la notificación, ¿no? El almacenamiento temporal de estas vacunas hasta la respuesta del análisis e interpretación de esta notificación de ruptura y el tratamiento posterior que se le da a estas vacunas que estuvieron fuera de cadena de frío, ¿no? Pero más allá de lo que ya pasó, tenemos que nosotros también hacer un plan de mejora con el personal que labora con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sucede un evento como esto, tenemos que analizar cuál fue el desencadenante y qué acciones podemos realizar para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, eso es un plan de mejora justamente. Vamos a poner una situación, un caso, ¿ya? Y vamos a ver cómo se trató en este caso para hacerlo más didáctico y no tan teórico quizás. En el Centro de Salud Santa Rosa, que tiene un horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o sea, no tiene turno tarde ni turno noche, cuenta con un personal de vigilancia a las 24 horas del día. En el centro de salud se encuentran almacenadas vacunas en un refrigerador eléctrico horizontal Einstein de 15 años de antigüedad. Además, dos termos portavacunas y no cuenta con cajas transportadoras. A 5 kilómetros de distancia se encuentra la microred. La localidad tiene energía eléctrica las 24 horas del día, salvo cortes de mantenimiento que realiza la empresa previo aviso. Hasta la fecha, este centro de salud no cuenta con un plan de contingencia. ¿Qué situaciones de riesgo ustedes detectan en este ejemplo? A ver, no sé, vamos a ver si alguien se anima, quizás alguien levanta la manito y le damos el pase, el audio, para que nos diga, a ver, con lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, cuáles son las situaciones de riesgo a ruptura de cadena de frío detectan. A ver. El tiempo de vida de las refrigeradoras, ya. Sí, Rocío nos comenta que los 15 años de antigüedad es una situación de riesgo porque ya pasó el tiempo de vida útil de ese equipo, ¿no? Son 10 años lo recomendable, que ya estemos pensando en plan de reposición cuando ya tienen los 10 años. ¿Otra situación más de riesgo detectan ahí? Que no No cuentan con cuenta con mantenimiento. plan de contingencia. Ajá, Mayra, muy bien. Eso es un punto muy importante, una falencia que no debe existir en ningún establecimiento. Ya todos debemos tener un plan de contingencia. A ver, otro factor extrínseco que no depende de nosotros, pero que al menos ahí, según lo que veo, aunque sea, avisan cuando va a suceder. El mantenimiento que realiza la empresa, ¿no? Claro, el corte eléctrico por mantenimiento, pero que al menos dice la empresa avisa, ¿no? Rocío también nos comenta, Mayra también, que no hay cajas transportadoras, solamente tienen dos termos portavacunas, ¿no? Entonces eso también es una limitante porque su capacidad de almacenamiento temporal también se va a ver afectada si sucediera una ruptura de cadena de frío o una situación de riesgo antes de que lleguen a ruptura y quieran poner todas sus vacunas o con solo dos termos, ¿será suficiente? ¿Cuántas vacunas tendrán almacenadas? ¿No? Y si no es así, van a tener que usar estos termos solamente para llegar hasta 5 kilómetros después a la microred, a su almacén de la microred, y todo eso antes de que llegue a ruptura de cadena en frío, pues, ¿no? Bueno, esas son las principales limitantes que estamos viendo, ¿no? Que son situaciones intrínsecas, extrínsecas, ¿no? Hay otro factor ahí más que les voy a mencionar, que el personal de salud no está las 24 horas del día, o al menos 12 horas del día,
Cuentan con un personal de vigilancia, sí. Entonces, ¿cuál sería lo importante ahí también realizar? Quizás es capacitar al personal de vigilancia sobre el monitoreo de los equipos de cadena de frío para que él pueda ser como nuestro data lawyer, quizás, ¿no? Nuestra pequeña alarma, nuestro chismosito de licenciada, nos llama, nos manda un mensaje, les está pasando esto, veo esta temperatura en su refrigeradora y antes de que llegue a por debajo de los 0 grados o a los 8 grados, él ya sepa que nos tiene que avisar, ¿no? Para cualquier emergencia con ese equipo de refrigeración. Entonces, esos puntos son los puntos que vemos de que pueden poner en riesgo a este establecimiento, a la cadena de frío de este establecimiento de salud. Entonces, ¿qué pasó? El día lunes 26 de abril, el personal de enfermería, al registrar la temperatura del refrigerador Einstein, se percata de una alza de más 7 grados centígrados. O sea, no ha llegado todavía a 8, pero ya está en más 7. En la temperatura, esta es la temperatura que la habitual es la de 4 grados centígrados y esta temperatura de más 7 grados centígrados es 3 puntos por encima de lo habitual. Entonces, el personal que registra estos 7 grados este día ya debe alertarse, ¿no? Porque si normalmente ponemos siempre 4, vemos siempre en 4 a la refrigeradora porque ahorita está en 7, pero lamentablemente no se realiza ninguna acción al respecto. No notifica quizás a la coordinadora del establecimiento, licenciada, quizás estoy detectando que está esto subiendo de temperatura para que quizás tomen una medida antes de cualquier ruptura. Lamentablemente no se hizo esta alarma, ¿no? De esta temperatura fuera de lo habitual. ¿Y qué pasó? El día siguiente, el martes 27 de abril, cuando el personal de enfermería ingresa al establecimiento, se percata que el refrigerador ya tiene más 10 grados centígrados de temperatura, o sea, ya hizo ruptura. Entonces, reportan el incidente a la coordinadora de microred. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el principal problema? A ver, alguien que quizás quiera comentar en el chat o activar su audio y nos comenta qué le pareció esta situación. ¿Nadie se anima? A ver, ¿cuál fue el error ahí? ¿Cuál fue la situación que conllevó al final a que se dé la ruptura de cadena de frío y si es que esto pudo haber sido prevenido o no? Que, por ejemplo, al realizar el control diario, el control y registro de temperatura, y hay un indicador, ¿no? De alza térmica de 7 grados. Entonces, ahí han debido de tomar las precauciones o hacer un monitoreo, ¿no? De repente cada hora viendo si va subiendo la temperatura y que no pase más días, ¿no? Claro, muy bien. O sea, ese fue el principal problema, ¿no? Que se detectó una temperatura anormal y no hubo una acción de respuesta ante esto, ¿no? Probablemente estos 7 grados no va a saltar del refrigerador de 4 a 7 en un minuto. Esta temperatura ya se ha estado presentando en horas posteriores, ¿no? Y no se ha detectado. Había que en ese momento notificar, ¿no? Quizás si es que la persona que hizo el registro de la temperatura no tiene mucho todavía la capacitación adecuada, notificar a otra persona para que esta persona pueda evaluar, quizás se desenchufó el equipo y ha estado sin corriente eléctrica y ha estado quizás aguantando su autonomía frigorífica hasta que ya no aguanta más el refrigerador con su autonomía y por eso está comenzando a elevar la temperatura. Quizás el equipo está parado, no está funcionando el motor, está malogrado, ¿no? O quizás hay corte de energía eléctrica y la empresa no avisó, ¿no? Y puedan comunicarse con la empresa, ¿qué pasó, no? ¿Cuánto va a durar esto? Y antes de llegar al día siguiente y a los 10 grados centígrados, se puede haber preparado las cajas transportadoras, traspasado las vacunas ahí, hasta que se restablezca toda la cadena de frío y evitar así
que lleguen a la ruptura de cadena de frío, ¿no? Todas estas situaciones, por ejemplo, se dan justamente, siempre tiene que haber un causal, un punto matriz, y hay que siempre indagar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y qué acciones tenemos que implementar ante estas causales, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer una capacitación correctiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, que sí puede haber sido un factor intrínseco o extrínseco, ¿no? Por ejemplo, que alguien desenchufó sin percatarse, o el corte de energía eléctrica, o la falla del equipo, que es la causal principal, ¿no? De la falla, pero hay una causal secundaria, ¿no? Que es justo la persona que detectó la alza térmica y no lo notificó. Entonces, tenemos que ir hacia las dos ramas, ¿no? Entonces, por eso es de que la capacitación correctiva después de una ruptura de cadena de frío va a hacer estos pasos, va a abordar todos estos pasos. En el primer paso, tenemos que identificar la situación problemática, que es lo que hemos hecho nosotros en las láminas anteriores. Hemos visto el escenario, cómo es que trabaja este establecimiento de salud, que no cuenta con un plan de contingencia. Entonces, si no cuenta ni siquiera con un plan de contingencia, entonces probablemente el personal que hizo el registro de temperatura no esté capacitado en plan de contingencia porque ni lo tiene, ¿no? Por eso no supo qué hacer. Lo otro es la reunión de los implicados, ¿no? Hay que hacer una reunión de todo el servicio, ¿no? De todo el personal, incluyendo al personal de vigilancia, para que él también sepa qué hacer en estas acciones y capacitarlo y presentar propuestas de solución, ¿no? Identificar cada uno de los problemas de esta situación problemática y las causales y su solución de cada una de ellas. Entonces tenemos acá acciones correctivas, acciones preventivas y correcciones directas. ¿Cuál va a ser la corrección directa? Son las acciones inmediatas tomadas para actuar sobre el efecto de esta situación. No actúa en la causa ni en los efectos, no actúa en la causa, sino actúa directamente en los efectos. ¿Cuál va a ser la corrección acá? La notificación. Ya está hecha la ruptura. Entonces, el efecto fue la ruptura. Ya no se puede desrupturar, mejor dicho. Tienes que sí o sí notificar. Esa es tu corrección. ¿Para qué? Esperando de que al menos con la notificación y el análisis de esta notificación, tus vacunas aún sean viables. Ahora, una acción correctiva sí va a resolver y evitar la recurrencia de la causa del problema. Entonces, la capacitación del personal va a ser una acción correctiva porque va a evitar que nuevamente a una situación similar el personal de salud se quede callado y no notifique la alza de temperatura. Otra acción correctiva va a ser quizás coordinar con la empresa de energía eléctrica, si la causal fue la falta de energía eléctrica también. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la importancia de no desenchufar? Y acciones preventivas sí va a evitar la aparición de problemas potenciales. Por ejemplo, los mantenimientos preventivos a estos equipos de refrigeración van a evitar justamente que haya la falla del equipo y que quede en paro y no funcione y se malogren las vacunas en su interior, ¿no? Entonces, este es el primer paso que tienen que hacer. Si ustedes ya tuvieron alguna vez una ruptura de cadena de frío y no han hecho todavía su plan de mejora, van a seguir estos pasos. Identificar la situación problemática, no solo de esa ruptura, sino yo les recomendaría que hagan un análisis de toda su situación de su establecimiento como está. No solo porque quizás la ruptura que tuvieron fue el causal, que se fue la luz, pero quizás ustedes también se percatan, tienen la misma situación, no están todo el día en el establecimiento y tienen que capacitar a su personal de limpieza y vigilancia.
¿no? Entonces, hay que ver qué situaciones ustedes también están presentando para que puedan hacer la reunión de implicados, las propuestas de solución y acciones correctivas, acciones preventivas y correcciones ya directas sobre la ruptura que puedan presentar. En el caso de la hoja de registro de temperatura dentro de su capacitación correctiva, lo que habíamos hablado desde el comienzo, es importante que el personal que trabaja con ustedes esté realmente capacitado de cómo se maneja esta hoja de registro diario de temperatura. Ustedes ven que esta hoja tiene un color rojo, ¿no? En la parte superior y un color celeste. Este color rojo que está por encima de los 8 grados centígrados ya es ruptura de cadena de frío. Y el color celeste que está por debajo de los 0 grados centígrados también ya es ruptura de cadena de frío. Su calibración ideal de su equipo debe ser entre 4 a 5 grados. Entonces, en la mañana, cuando ingresa a su turno, van a registrar en la parte donde dice registro de temperatura, mañana van a poner 4 grados, 5 grados de acuerdo a la temperatura que encuentran, y van a hacer un punto al nivel del 4. Y en el turno tarde, a volver a registrarlo en la parte superior y van a hacer un punto y lo van a unir con una línea. Y así día tras día se va a hacer una línea, una gráfica con oscilaciones dentro de ese rango de 4, 5, ¿no? No va a variar mucho dentro del refrigerador. Pero si esas oscilaciones llevan a picos que se están acercando a la franja roja o a la franja celeste, ahí sí tenemos que ya evaluar qué situaciones están sucediendo para estos picos y quizás activar nuestro plan de contingencia antes de llegar a la ruptura. El segundo paso es la capacitación planificada. Entonces, dentro de esta capacitación, que es más allá de tener o no una ruptura de cadena de frío, ustedes deben tener una capacitación al menos una vez al año sobre cadena de frío con todo su personal de su servicio, donde deben que tratar las definiciones operativas en cadena de frío, que es justamente uno de los temas que se trató el día de ayer, ¿no? Que todos sepan cuál es la diferencia entre un refrigerador y un congelador, cómo se preparan los paquetes fríos, que no se deben usar paquetes de gel, ¿no? ¿Cuáles son los termos, vacunas, las cajas transportadoras, el data lawyer, cómo se manipulan cada uno de estos complementos, ¿no? Entonces, estas definiciones operativas para que sepan cuál es el nombre o reconocer cada uno de estos equipos y complementos de cadena de frío. Los procedimientos en el manejo de cadena de frío, ¿no? Cómo se hace un adecuado transporte de las vacunas, cómo se prepara adecuadamente una caja transportadora, un termoportavacunas, cómo se realiza el mantenimiento de rutina de nuestra cadena de frío, armar un plan de contingencia ante situaciones de riesgo de cadena de frío y dentro de nuestra capacitación planificada, tenemos que también nosotros exponer tenemos que detallar cuáles son las situaciones de riesgo que hicimos en el primer paso. Vamos a detallar cuál es la situación problemática de nuestro establecimiento. ¿Qué situaciones de riesgo tenemos? Tenemos falla de fluido eléctrico o falta de fluido eléctrico, tenemos poca capacidad de almacenamiento, no contamos con cajas transportadoras o cuántas de estas contamos. Cada uno de los elementos de la situación problemática. Las vamos a detallar en nuestro plan de contingencia y acción por acción, paso a paso, nuestro plan de contingencia de qué acciones vamos a hacer cuando se presentan estas situaciones problemáticas antes de llegar a ruptura de cadena de frío y también el paso a paso de lo que tenemos que hacer cuando ya se presentó la ruptura de cadena de frío y le hemos detectado ya en ruptura, ¿no? Entonces, es como una pequeña guía el plan de contingencia. Es lo más viable, aparte de tener el plan como un texto lineal, ¿no? De paso a paso, es tener un flujograma, ¿no? De su plan de contingencia finalizado, ustedes resúmanlo en una gráfica, en un flujograma que pueda ser reproducido a gran escala y ser publicado en el área de cadena de frío establecimiento o en el área de vacunación de su establecimiento. ¿Por qué? Porque al momento de la situación de riesgo o al momento de la ruptura, ¿no? Con
con la preocupación de lo que está sucediendo, probablemente ninguno de ustedes va a tener mucho interés de agarrar un Word, ¿no? Unas hojas, y ahí empezar a leer si es que se bloquearon y se olvidaron de todo lo que recibieron en la capacitación. Lo más viable va a ser si ustedes tuvieran un flujograma impreso, y ustedes a simple vista puedan ver, ok, está sucediendo esto, se ha ido la luz, ¿cuál es el paso que tengo que realizar? Primer paso, llamar a la empresa de energía eléctrica para determinar el tiempo de corte. Segundo paso, evaluar si el corte va a ser cubierto por la autonomía frigorífica de mi equipo de refrigeración. Tercer paso, evaluar el estado de mi equipo de refrigeración para garantizar que la autonomía frigorífica esté conforme. Cuarto paso, mi refrigerador sellado, ¿no? Que nadie lo pueda abrir para no disminuir la autonomía frigorífica. Quinto paso, la gráfica, el monitoreo de temperatura, ¿no? La hoja gráfica, que esté realmente habilitada en este equipo para monitorear la temperatura quizás cada hora o cada 2 horas, y así antes de que restablezca la luz, poder nosotros ver que realmente la autonomía frigorífica esté cubriendo. En el peor de los casos, si la autonomía frigorífica no es lo suficiente, activar plan de contingencia con preparación de paquetes fríos para cajas transportadoras. Y así, paso a paso, ¿no? En su flujograma va a estar a la vista, y la persona que está de turno quizás a esa fecha que se está dando esta situación problemática va a guiarse de ese flujograma y saber qué hacer y no bloquearse en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es importante de que tengan un plan de contingencia, evalúen las situaciones de riesgo que están en su establecimiento, la situación de riesgo para caer en el frío, y hagan un resumen, flujogramas que estén publicados, y en esta capacitación puedan presentarlos, ¿no? En la capacitación que hagan a sus colaboradores en su servicio, puedan presentarlos, y de esta manera también ellos puedan hacer sus dudas, sus consultas. Quizás ellos han vivido alguna situación que quizás ustedes no tenían contemplado, y lo pueden incorporar dentro de su plan de contingencia, lo pueden actualizar si es que ya cuentan con ello, actualizar su plan de contingencia a nuevas situaciones que se puedan estar presentando y buscar soluciones en conjunto, ¿no? Y por último, también tienen que incluir en esta capacitación lo que es la notificación de ruptura de cadena de frío, que no tengan temor a la notificación, porque a veces también sucede que no se notifica dentro de las primeras horas por el temor a que se hizo ruptura de cadena de frío. Pero como hemos visto el día de hoy, es peor que no notifiquemos y que esta vacuna ni siquiera la hayan restablecido a cadena de frío y permanezca, se queden callados y permanezca la vacuna todavía en una temperatura incorrecta, y sigamos atendiendo todavía a la población con estos productos. Hagan lo correcto, ¿no? Notifiquen, inmovilicen esa vacuna y esperen la respuesta a la notificación para saber si pueden proceder con la atención a la población con esta vacuna, con la garantía de que realmente están protegiendo a la población, o en el peor de los casos, pues descartar este producto cuando la respuesta es que ya no es viable su uso, ¿no? Entonces, la notificación se debe dar sí o sí. El que no se dé la notificación y que incluso después se detecte que hubo una ruptura de cadena de frío es peor, ¿no? Como ya les he dicho, hay dispositivos que durante las lecturas mensuales van igual a reportar si presentaron la ruptura de cadena de frío, si este dispositivo estuvo en ese equipo o en ese complemento. Entonces, lo que hablábamos justamente de la importancia de conocer cómo funciona un termoportavacuna es lo que ven ustedes acá en la imagen, ¿no? Si el paquete frío que está en el interior está adecuadamente preparado, es un paquete de agua que fue acondicionado correctamente y tiene sus 4 paredes recubiertas del termo con los paquetes fríos, van a ser un aislante. De por sí el termo tiene un material aislante, ¿no? Que va a aislar el calor del medio ambiente hacia el interior. Pero el paquete frío lo que hace es disipar ese calor. Si bien es cierto, va a ser mínimo, porque ya el material del termoportavacuna va a ayudar,
el paquete frío va a disipar ese calor y va a ayudar a mantener por más tiempo nuestra temperatura interior. A diferencia, si nosotros no usamos los paquetes fríos o no lo usamos en todas las paredes, igual el calor va a afectar y el tiempo de uso de mi termoportavacunas va a ser menor. Probablemente a medio turno vamos a tener una ruptura de cadena de frío porque no preparé adecuadamente mis paquetes, ¿no? Quizás se descongelaron mucho o no puse en todas las paredes de mi termo. De igual manera, si es que nosotros no lo acondicionamos adecuadamente y ponemos un paquete totalmente congelado, lo que va a hacer es condensar demasiado el frío en el interior, porque este material del termo también ayuda a que se concentre más el frío en el interior y la zona inferior, porque como ustedes ven las flechas van hacia abajo, ¿no? Este frío se va a condensar más en la base interna del termo, va a ser más fría que la parte superior. Por eso es importante de que no tengamos vacunas termo y fotosensibles en la parte tan superior de nuestro vasito o por encima del paquete, porque va a ser la parte más caliente, ¿no? Y luego de hacer todas estas capacitaciones, ¿no? Primer paso, identificación de problemas, propuestas de solución, ¿no? Capacitación, ¿no? Completa al personal de salud de nuestro establecimiento, tenemos que hacer un acta de compromiso, ¿no? Cuando ya hubo una ruptura de cadena de frío, sí tenemos que hacer esta acta porque tenemos que ver que no vuelva a suceder, que realmente el personal esté comprometido en mejorar y en solucionar estos problemas para que no vuelva a haber una ruptura de cadena de frío. Tenemos que hacer una supervisión del cumplimiento de las medidas que se están proponiendo. Si las soluciones que se han dado es, por ejemplo, de acuerdo al problema, ¿no? Imaginemos que fue un correcto registro de la temperatura en las hojas de monitoreo de los equipos de refrigeración, supervisar que todo el personal esté haciendo este registro correcto, este monitoreo, ¿no? Y de esta manera no tener un elemento que quizás por ahí se distraiga, no, o llene por llenar y realmente pues sucede una ruptura de cadena de frío y a fin de mes en la lectura nos demos cuenta que hizo ruptura y ni se percató esa persona porque no registró las temperaturas que visualizaba en ese momento, ¿no? Entonces, hay que monitorear, supervisar estos cumplimientos y la implementación de estas medidas. Por ejemplo, acá les presento propuestas, ¿no? de solución. Por ejemplo, cuando las personas van a retirar los paquetes fríos de los congeladores, hay que hacer una rotación de paquetes fríos para evitar que sea el mismo paquete que sacan todos los días. Entonces, pueden ponerles números, ¿no? Por ejemplo, si solo uso un termoportavacunas que usa 4 paquetes, entonces a 4 paquetes le pongo el número 1, a otros 4 paquetes le pongo el número 2, a otros 4 paquetes el número 3, ¿no? Y así de esa manera el número 1 no vuelve a salir hasta 3 días después. O los puedo poner colores a las tapas, ¿no? Y de esa manera con los colores también diferenciamos, hacemos un pequeño calendario y diferenciamos qué fechas sale cada color y así, por más que sean turnos rotativos, si no siempre sea la misma persona que va a trabajar todos los días, que sepa qué paquete sacó y qué paquete no sacó, con esta diferenciación de los paquetes, ya saben que el día que tú estás de turno, tú tienes que sacar este color o este número de paquetes, ¿no? Porque es el que corresponde de acuerdo a la rotación de los paquetes fríos. Pueden instaurar también hojas de monitoreo de temperatura de los data lawyers en el termoportavacuna. Por ejemplo, cuando ustedes preparan un termoportavacuna adecuadamente, antes de ponerle las vacunas, tienen que poner el data lawyer y verificar que este data lawyer esté marcando en color verde la luz, porque eso nos garantiza que está en cadena de frío y ahí recién poner su vaso con vacunas y comenzar su atención. Pero entre cada atención, ustedes van a estar abriendo su termoportavacunas y cerrando, claro, adecuadamente sellando, ¿no? Con la tapa. Entonces, en cada una de estas atenciones, esta apertura y cierre, de todas maneras, es una fluctuación de temperatura
Y si quizás por ahí alguien no cerró bien su termo o le dejó destapado, se distrajo, entonces, y adentro está el data logger, puede haber una ruptura de cadena de frío. Entonces, en esta hoja de monitoreo del uso diario de data logger, vamos a ver cómo se maneja y un control horario de este data logger, ¿no? La persona que tiene este termo en su brigada va a visualizar con cada una de las atenciones, quizás una de las atenciones de la 9 de la mañana va a ver cómo está su data logger, si está emitiendo la luz verde o si está emitiendo la luz roja, poder hacer la lectura a tiempo para ver si fue una ruptura o fue solo la alarma, ¿no? Igual cuando ya regresen el data logger hacia el equipo de refrigeración, también registrar la temperatura en la cual se encuentra el refrigerador donde están guardando el data logger, porque eso es importante. Si quizás solamente guardamos sin visualizar la temperatura y el equipo estuviera fallando, pues el data logger va a marcar también ese error, ¿no? Entonces tenemos que visualizar qué temperatura está para saber que nuestro data logger está regresando a cadena de frío con nuestras vacunas. También tenemos que elaborar, aparte del que estos son los principales pasos, este es un ejemplo de flujograma, por ejemplo, que pueden ustedes poner en su establecimiento de salud, pero lo pueden adecuar también a su realidad, ¿no? Porque, como hemos visto, la situación puede variar mucho de un establecimiento a otro. Pero también es bueno que tengan elaborado un plan de mantenimiento de equipos de cadena de frío, ¿no? Este plan de mantenimiento, igual que es mal, cada año deben actualizar su plan de mantenimiento para que puedan de esta manera programar cuándo se van a realizar sus mantenimientos de rutina, sus mantenimientos especializados con el técnico de cadena de frío, ¿no? Y también ver los insumos, necesidades que tengan, e incluso para tener un presupuesto para los repuestos, ¿no? Para los mantenimientos correctivos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un flujograma para el plan de mantenimiento, donde está incluido también el personal de mantenimiento, el técnico de cadena de frío, ¿no? Quien realiza estos mantenimientos especializados. Y un cronograma, ¿no? De ese plan de mantenimiento al final se tiene que publicar dentro de su área de cadena de frío, es el resumen, que es este cronograma, donde ustedes van a tener, de acuerdo a mes del año, cuándo van a realizar, por ejemplo, la capacitación de cadena de frío y plan de contingencia, el mantenimiento preventivo especializado, el mantenimiento de rutina, que eso sí es por lo menos una vez a la semana o cada 15 días a más tardar, ¿no? ¿Quién realiza la actividad? ¿Qué fecha es? ¿No? Para cualquier supervisión, ustedes sustenten nuestro cronograma y esto, a medida que pasan los días, van registrando a la persona que lo realizó, pues, en todos los equipos. Y por último, es un plan de mitigación, ¿no? En el caso de mitigación, también es un instrumento de acción de correctiva, ¿no? Ante ya la ruptura de cadena de frío, es una corrección que ustedes van a poder analizar, ¿no? Es una plantilla en realidad que les presento. Ustedes van a poder realizar actividades propuestas para la solución de los eventos en el frío. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuándo o quién va a hacer las evaluaciones y supervisiones? Entonces, esta plantilla la pueden usar, por ejemplo, en su establecimiento de salud, ¿no? Por ejemplo, una actividad propuesta, ¿no? Sería medidas preventivas de control de temperatura diaria de los equipos de cadena de frío para la activación del plan de contingencia de cualquier situación. Esta es una actividad preventiva, ¿no? Es para mitigar el riesgo, que no haya una ruptura de cadena de frío. Lo va a hacer, por ejemplo, lo va a liderar inmunizaciones, ¿no? Y lo va a supervisar, imaginemos, el director del establecimiento de salud, ¿no? Otra actividad propuesta, por ejemplo, la instalación de un sistema eléctrico trifásico para el correcto funcionamiento de los equipos de cadena de frío. Esta es otra actividad preventiva para evitar que no haya corte de fluido eléctrico por falla, ¿no? De las instalaciones eléctricas del establecimiento. ¿Cuál va a ser el líder de la actividad? La unidad de mantenimiento, ¿no? Y así van detectando cada uno de las necesidades que usted tenga, las actividades propuestas para mejorar,
quién es el que lidera esta actividad, cómo lo va a ir desarrollando y también incluso quién va a supervisar el desarrollo de esta actividad, ¿no? Bueno, esto es todo lo que les quería comentar sobre cómo ustedes pueden mejorar poco a poco en sus servicios, las propuestas que pueden tener en sus servicios para que mejoren y puedan evitar así las rupturas de cadena de frío.